instantes, en ¿Quién tiene la razón? Dos congresistas buscan interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo. Además, comuneros de Fuerabamba ratifican tregua con el gobierno y desbloquean vía. Y también, ¿los congresistas ganan poco? Así comienza ¿Quién tiene la razón? Buenas noches y bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Me complace reemplazar hoy y por los días que vienen a Patricia del Río, quien se halla en el Medio Oriente. Hemos invitado para el programa de hoy a dos congresistas que tienen algunas similitudes y algunas diferencias, son de la misma generación, quiere decir que han abierto los ojos a la vida pública a fines de los años 60, han sido elegidos parlamentarios tempranamente, ambos fueron víctimas del golpe de Estado del 5 de abril del año 92 porque eran ambos miembros del Parlamento de esa época, ambos son abogados y ambos son políticos de una única línea desde los años 60 hasta ahora. Por una parte, el señor Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular y por otra, el señor Alberto Quintanilla de Nuevo Perú. Tenemos tres temas principales que abordar. Uno que es básicamente social y económico, pero con connotaciones políticas, que es la crisis en Bambas. El otro es un tema político de las relaciones entre el gobierno y el Parlamento, puesto que se está solicitando, algunos lo hacen con bastante vigor, que se interpele a un nuevo ministro, esta vez al ministro de Transportes, el señor Edmer Trujillo. Y finalmente un tema judicial con fuertes connotaciones políticas, que es el caso del ex fiscal de la Nación, Chávarri. Comenzamos por el tema parlamentario, puesto que está en cuestión una interpelación al ministro, como hemos dicho, de Transportes, sobre el cual pesan muchas críticas. Esta solicitud ha sido formulada por usted, pero no está solo, me parece. Hay también congresistas de otras corrientes políticas que quieren interrogarlo con severidad y rigor. Señor García Belaúnde, ¿por qué? ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando, buenas noches a mi colega de antaño, digamos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es fundamental, o sea, es un ministro... Hay una caricatura el día de hoy que es estupenda, que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? El pequeñito en una gran silla y dice, este ministerio es muy grande, ¿no? Algo así para mí, ¿no? Y bueno, y él mismo lo ha dicho, pues que es un ministerio muy grande y que no puede estar en todas partes y no puede conocer todos los ministerios. Yo creo que es un ministerio muy grande y de mucho presupuesto. Y él ha cometido, a mi ver, muchísimos errores, ¿no? En primer lugar, ha dado más de 100 licencias para funcionamiento de terminales. Está publicado el día en uno de los diarios de la capital. Luego, él... ha aceptado el aeropuerto Jorge Chávez, todas las tierras que se les han entregado, y sin embargo está permitiendo que 149 hectáreas del aeropuerto, 1.490.000 metros cuadrados, se dediquen a otra cosa y no a la función de aeroportuaria, o sea, a la estación de los aviones, sino lo va a dejar a vivienda, a centros comerciales, sobre la línea Fose, que es la más cara de todas. O sea, va a permitir un negocio paralelo, un negocio inmobiliario de una concesionaria que se le ha dado el aeropuerto, no para eso, sino para que haga una segunda pista y haga un terminal. Inclusive ya no va a haber un terminal 2, va a haber un solo terminal, porque el viejo terminal va a pasar a ser oficinas. O sea, todo eso lo está permitiendo. Y finalmente, el tema de la carretera que hemos visto en Las Bambas, que de la noche a la mañana convierte un camino de cabras en carretera nacional. ¿Y eso qué significa? Que no hay expropiación, que no hay nada, que simplemente sin cumplir ninguno de los requisitos lo convierte en una carretera nacional. ¿Para qué? Para que el Estado financie la carretera que va a conducir a la mina Las Bambas y sacar de ahí todos sus productos. O sea, por esos tres motivos y muchos más, me parece que es un hombre que tiene que ser interpelado. Si usted afirma esas tres cosas, prácticamente esto ya no es interpelación, sino podemos ir de frente a una censura. Parece que la suerte está echada en su conciencia. No, yo espero que conteste bien y que nos dé... Después de las cosas que ha afirmado usted, que él es responsable que 140.000 hectáreas sean atribuidas a actividades comerciales en vez de aligerar la carga en aeropuertos. Si él ha dado todas estas concesiones a paraderos ilegales o dudosos, algunos de los cuales ha dado lugar a esta tragedia atroz,
Me parece que ya... Bueno, eso si es, causa está echada, si ¿no? eso, yo valorizo mucho su opinión, don Fernando. Bueno, en fin, señor Quintanilla, ¿comparte usted todas estas Yo opiniones? comparto y le agregaría una, o sea, este incendio que ha habido hace pocos días de un ómnibus donde trágicamente han fallecido 17 personas, ciertamente, digamos, nos dice que la supervisión por parte del Estado, en este caso transportes y comunicaciones, respecto al transporte público, tiene que explicarse, ¿no? O sea, pero también yo le agregaría otro elemento, o sea, no solo es la interpelación a las responsabilidades del actual ministro, sino también que nos haga un balance de cómo ha recibido estos problemas de los ministros anteriores, ¿no? Porque es una política de Estado. Y lo otro yo agregaría, digamos, lo que está ocurriendo en el país es de que los límites de que da la Constitución para la conducción y el comportamiento de los gobernantes ya está haciendo agua. Hay muchas limitaciones que están establecidas en la Constitución que más allá de la buena o mala voluntad de los ministros va a dar resultados negativos. Y creo, digamos, que esto de entender de que el Estado es el instrumento para favorecer negocios de particulares, la puerta giratoria, que se hacen negocios desde el Estado en favor de los particulares, es una práctica que debe romperse. Y eso, si bien no se ha iniciado con Edmer Trujillo, creo que lo ha continuado. Lo que me llama la atención es que en su catálogo de quejas no hayan incluido ustedes las deficiencias registradas en la reconstrucción con cambios. Bueno, también es parte del tema, ¿no? Claro que sí. Bueno, No es lo primero que se le viene al espíritu. Pero, digamos, en este caso, decirle, digamos, que más obedece solo al sector transportes no es tan cierto, porque hay una autoridad que dirige toda la política de la reconstrucción. Y aprovecho, en la reconstrucción del norte, si no hacemos que el Estado recupere su papel rector en la toma de decisiones de qué obras públicas se prioricen y cuáles no, es decir, tenga un sistema de planificación adecuado. En segundo lugar, tenga un sistema de contraloría adecuado para evitar de que se hagan latrocinios en contra del país y reformule el sistema de contratación con el sector privado, eso va a caminar que dentro de 6 meses o un año estemos discutiendo en el Congreso en el país por qué fracasó nuevamente la reconstrucción del norte y los hechos de corrupción que en ese momento se tengan que dar. Hay que cambiar la política y para nosotros hay que cambiar teniendo un Estado que planifique, un Estado que ejerza su función controladora con eficiencia y un Estado que decida las prioridades nacionales en el país. Otra cosa que me sorprende, yo no sé cómo se desplazan ustedes en Lima, es que se haya vencido el plazo para nombrar a los miembros de la Autoridad de Transporte Urbano y nadie diga nada. Y eso es un problema que tiene que ver con la vida de todos los días, porque hay seres humanos que pierden 2 y 3 horas o más cada día porque no hemos sido capaces de ordenar nuestro tráfico urbano. Sí, bueno, ese es un tema también pendiente. Yo creo que hemos narrado un poco a los temas matrices, pero hay varios temas más. Las preguntas van a ser cerca de 30 o más, inclusive si ellas se están elaborando para el periodo de interpelación. Pero claro, esa pregunta también, por supuesto, que se va a hacer. ¿Y está preparándose ya la moción? ¿Está redactándolo usted? Sí. ¿Ya tiene algunas personas que lo Sí, bueno, hay una serie de colegas que están pidiendo que se incluyan preguntas y tratamos de que sean coherentes todas y que unas tengan que ver con las otras y no se repitan, ¿no? Eso estamos armando un poco el esquema, ¿no? Para no cometer errores que se han cometido en el pasado, donde se repetían las preguntas 2 o 3 veces, ¿no? ¿Cuáles bancadas están en contacto con usted? Porque ha sorprendido que el vocero de Fuerza Popular, bancada que era la más ávida de interpelaciones, haya hecho saber que no están priorizando una interpelación al ministro de Transportes, quizás porque están pensando en alguna otra, educación, por ejemplo. Bueno, estamos coordinando más que con bancadas, con personas, ¿no? Con colegas parlamentarios. Y cuando esté listo este texto, recién ahí hablaremos con cada uno de los voceros de las bancadas a ver si ellos se suman o no, ¿no? Pero usted de hecho, ha estado también en conversaciones con el señor García Belaúnde para elaborar... No he conversado este tema, pero sí estoy enterado de las conversaciones que han habido con otros compañeros nuestros y nosotros sí vamos a respaldar y vamos a sumar y vamos a aportar preguntas. Porque en el caso también de la Autoridad del Transporte, eso refleja los límites que le digo. Un Estado que no planifica, no controla y no decide sobre qué obras públicas son las prioritarias, termina en el caos que hay actualmente en el país. Eso no puede continuar, hay que cambiarlo. Ahora, ¿por qué es que no se ha respetado el plazo para nombrar a los miembros de este directorio, de ATU?
estaba previsto de que eso fuera a fines de mes de marzo. Es una institución sumamente importante que costó mucho trabajo crear, que ha asumido ya el patrimonio de otras instituciones dispersas, Protransporte, Gerencia de Transporte del Callao, de Lima. Sabemos que uno de los miembros será el alcalde provincial de Lima, el señor Muñoz, pero no sabemos quiénes son los otros miembros, no pueden entrar en funciones. No entendemos, es algo que no entiendo, porque es un tema bien complejo, urgente y necesario, ¿no? Pero no sé qué le ha pasado al gobierno. No es el resultado de un gobierno en medio de un ordenamiento institucional en la cual no hay orden ni planificación. Se deja un poco a la buena voluntad de los interesados que quieren hacer negocios a través del Estado. Y ahí viene la puerta giratoria y de ahí viene que la priorización de muchas decisiones del gobierno y muchas obras en el Estado se las dejan al sector privado y no es una decisión del Estado. ¿En cuáles piensa usted? ¿Está pensando en la desregulación hecha por Alberto Fujimori el año 91-92 o en qué? Yo estoy pensando en la desregulación de Alberto Fujimori porque veamos, antes la Constitución política incluía un sistema de planificación, la de 93 ni siquiera incluye la palabra planificación. Ahora, digamos, en la reconducción del norte, por decirlo, en el transporte en Lima, el Estado no prioriza qué pasos o obras se van a hacer en forma prioritaria, si no lo deja a la iniciativa privada de asociaciones público-privadas, de obra por impuestos. Yo no estoy yendo a un Estado estatista, monopólico, que excluya al sector privado, pero el Estado tiene que asumir un rol rector, o sea, el Estado tiene que planificar, tiene que priorizar, tiene que controlar, tiene que ejercer su papel de árbitro en muchas cosas que en la práctica ahora las ha abdicado al sector privado, con los resultados que tenemos, ¿no? Como en arbitraje, en la resolución de conflictos, se entrega el arbitraje y terminamos en los que la mayoría de arbitrajes han terminado en favor de los privados y en el caso de Odebrecht se dice que de algo del 93% han sido fallos a favor de la Odebrecht y un 7% en favor del Estado, en cuestiones menores, ¿no? Bueno, añadiendo lo que ha dicho Alberto acá es interesante porque el Instituto Nacional de Planificación fue eliminado en el fujimorismo, el año 93. Y el Instituto Nacional de Planificación, hacía eso, planificar el Estado, planificar el desarrollo del Estado, colocar los objetivos, las prioridades a los objetivos que tenía el país. Y además era un instituto donde además tenía la ventaja de que era un banco de datos y de proyectos. O sea, uno quería hacer un proyecto para el norte o el sur y iba ahí y había proyectos que se habían hecho en el pasado, había que actualizarlos, pero estaban allí. O sea, era casi la memoria del país. Eso se destruyó. Pero hay un CEPLAN ahora que lo ha reemplazado. Sí, pero lo que pasa es que no sabemos si se le hace mucho caso o no. Exactamente. Y tienen su plan para el Bicentenario además, y tienen su plan de la... Claro, pero había un hueco entre el INP y el CEPLAN, un hueco muy grande que no se ha cubierto, que lo ha cubierto Odebrecht. Odebrecht es el que planificaba las cosas que había que hacer y le vendía la idea al gobierno de que había que hacer esta carretera o la otra, o una irrigación o una hidroeléctrica. Entonces ese es el problema. Ese plan yo creo que está bastante disminuido al lado del famoso INP, ¿no? El INP viejo y tradicional que había, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el señor Tubino? Porque en este caso está jugando en un papel, parece extremadamente moderador. Él dice que no es una prioridad de la bancada mayoritaria el hacer esta interpelación. Escuchemos lo que ha declarado Carlos Tubino, o veamos. Como primera intención, no es intención de Fuerza Popular presentar una interpelación en este momento. Es un poco matizado, sí, pero está claro, ¿no? Que no es un pirómano, sino un bombero. Pero a la hora que lo presentemos y a la hora que votemos sabremos si tuvieron o no intención, ¿no? Bueno, yo creo que la intención de ellos es de momento bajar un poco las aguas y controlar un poco los excesos que puedan haber. Yo creo que están en una etapa de conciliación con todo. En fin, pero el tema del ministro de Transporte está ahí a la mano. Las metidas de patas son muy grandes y creo que no se pueden dejar de pasar, ¿no? Lo que más lo ha motivado a lanzarse en la búsqueda de esta moción son los terrapuertos informales con el incendio. 17 muertos. Fernando,
hay que recordar que el año 80, lo debe recordar Alberto muy bien, el ministro del Interior, José María Lajari Ureta, renunció a ser ministro de Estado poco tiempo después que había asumido el cargo porque hubo unos problemas en el Cusco y murió un estudiante. O sea, los ministros asumían sus responsabilidades y se iban. Aquí no. Aquí hay 17 muertos en un terminal clandestino o con permiso provisional del ministro de Transportes y el ministro no sabe nada y el presidente dice que los culpables somos todos. No sé si usted... Dijo inicialmente, ya no creo que no lo repetió. Pero ¿qué culpable es RPP, por ejemplo, de lo que pasaba allí? ¿Qué culpables somos nosotros? Bueno, nosotros alguna responsabilidad podemos tener, pero los periodistas... Sí, lo que quiso decir es que son todas las autoridades, municipales, ministeriales, Sutran, y al mismo tiempo los ciudadanos que compran boletos sabiendo que son ilegales y lo hacen en sitios como en la calle misma, que se sabe, por ahorrar algo, tenemos la mala costumbre de priorizarlo, informar, ¿o no, señor Quintanilla? Yo creo que en parte se dirigía a eso, pero lo que hay que entender es de que si es que hay que asumir colectivamente una responsabilidad es que también nosotros tenemos responsabilidades como electores por elegir esas autoridades y por no exigirles a las autoridades que cumplan las funciones que debe tener un Estado al servicio de todos, ¿no? Y dejar de que sea el Estado la llamada puerta giratoria, donde el Estado se concibe como una especie de instrumento o botín para hacer negocios en favor de particulares. Creo que ese es en todo caso, la empresa SAGI sostiene que ha habido un sabotaje criminal. Esa es la tesis de ellos. No sabemos lo que la investigación policial diga. Y esa afirmación está conectada con el rumor de que esta empresa no quería pagar cupos a traficantes que permitían partir o no a los buses de estos lugares. Mira, pero eso me hace recordar a un famoso caso que hubo donde una persona X incendió su casa en los Estados Unidos y le echó la culpa a Sendero Luminoso para cobrar el seguro. O sea, no pues. Lo que él quiere, ese abogado, es librar de responsabilidad a los dueños, porque acá la responsabilidad no solamente es del chofer, sino son los de los dueños del vehículo también. Y parecería que esta responsabilidad quiere él limpiarse de ella, ¿no? Y entonces están inventando un atentado y no se ve a todas luces que haya sido atentado en absoluto. Bueno, pero están pasando cosas raras en San Martín de Porres que tienen poco que ver con el santo que dio nombre a ese distrito, ¿no? Sí. Puede haber responsabilidades también complementarias y menores, ¿no? Por ejemplo, se dice de que estos vehículos no eran originalmente concebidos para transporte de pasajeros, sino son vehículos reconstruidos, etcétera, adecuados, etcétera, etcétera. Pero ahí la responsabilidad principal es del Estado, de nuestros gobernantes, porque no han exigido que se haga un transporte con seguridad y eficiencia. Vendrán después responsabilidades de los empresarios que no tuvieron las medidas correspondientes, vendrán las responsabilidades del Poder Judicial que no resuelto los conflictos, vendrán las responsabilidades de los pasajeros que no debieron comprar informalmente, etcétera, etcétera. Pero hay que ir en política a ver los temas de las responsabilidades centrales. Y la responsabilidad central es una política que desde el Estado, a través de los gobiernos, hasta la fecha no está al servicio de la mayoría, sino está al servicio de los grandes negociados en favor de privados. Veo que sobre este punto hay una coincidencia. Hay que recordar en Utopía, por ejemplo, que es algo que podría interpretarse... Parecido. Algo parecido. Se ha perseguido y se sigue persiguiendo hasta el día de hoy a Alain Aselajov, que era accionista, uno de los accionistas de Utopía, y se le responsabiliza hasta el día de hoy de los muertos que hubieron en Utopía. Aquí no, aquí ha muerto 17 personas, no 29, sino 17, en unas circunstancias muy parecidas de riesgo y de una provocación, un accidente que pudo evitarse, y los dueños no aparecen. Y nadie los busca. Eso me parece raro y sospechoso. Bueno, vamos a hacer una pausa. Veo que sobre este punto hay plena coincidencia entre el centro axopopulista y la izquierda de Nuevo Perú. Hablaremos después sobre las Bambas para ver si sobre eso también tienen las mismas afinidades. Vamos primero a una pausa.
Despegar, viajar es wow. Las playas de Cancún, wow. Machu Picchu, wow. Y los precios que encontrarás del 8 al 10 de abril en el Cyber Wow de Despegar serán super wow. Obtén 20% de descuento pagando con tarjetas Ripley y O en vuelos, alojamientos y paquetes. Despegar, vivir viajando. ¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. Radio Oxígeno presenta el tributo que triunfa en el mundo llega a Lima. Dios salve a la reina, interpreta a Queen. Más de 180,000 tickets vendidos en el 2018. Sábado 13 de abril, Anfiteatro del Parque de la Exposición. A la venta en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda. Dios salve a la reina en Lima. ¿Un paseo por las calles de Madrid? ¡Wow! Aprovecha el Cyber Wow de Despegar y disfruta de experiencias a precios super wow. Vuelo directo a Madrid desde $750 y hasta 12 cuotas sin intereses con tarjetas BBVA, Diners y Bambi. Despegar, vivir viajando. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Esto es Quien Tiene la Razón y estamos con los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde y Alberto Quintanilla de Acción Popular y de Nuevo Perú. Estamos en un compás de espera hasta el día jueves. Los comuneros de Fuerabamba y otras comunidades apurimeñas esperan que el primer ministro Salvador del Solar visite sus localidades, después de lo cual procederán a levantar todos los bloqueos que ellos habían implementado. Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Morán, ha dicho hoy que el gobierno levantará el estado de emergencia que se mantiene desde hace bastante tiempo en el llamado corredor minero en cuanto se constate que no hay más bloqueos de carreteras. En este contexto ha llamado la atención las declaraciones formuladas por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, crítico frente al gobierno y cuestionando que haya aceptado dialogar mientras el bloqueo se mantenía. Y veamos primero lo que dijo hoy uno de los dirigentes de la comunidad concernida en Apurímac. Nuestros hermanos del distrito de Chalhuacho de la provincia de Cochabamba, región Apurímac, ya no confían en el Estado, tampoco en la empresa. Estos 2 días hemos tenido bastante discusión entre los dirigentes y por lo cual estas horas recién llegamos a un resultado, por lo cual nosotros garantizamos como distrito de Chalhuacho la llegada del señor Premier y todos los ministerios. ¿Se va a desbloquear esta vía de ingreso a las Bambas? Las movilidades. Exactamente, pero exhortamos a la empresa minera, no puede movilizar sus movilidades, por lo cual hasta el día jueves. Bien claro, tenemos en acuerdo, tanto del Premier como nosotros dirigentes del distrito de Chalhuacho. Exhortan a la empresa minera y esperan la llegada del primer ministro y otros ministros este jueves. Señor Quintanilla, usted ha sido asesor en su juventud de la Federación Campesina de Puno, conoce
cómo se producen estos movimientos sociales y cómo se resuelven también. Su opinión sobre lo que está en juego. Bueno, yo tengo tal vez un sesgo que busco encontrarle, digamos, el origen en el ordenamiento jurídico global. Vuelvo a repetir, aquí también hay una debilidad en nuestra Constitución. El artículo 66 de la misma dice que la nación es dueña del patrimonio de los recursos naturales y el Estado los entrega en concesión, de acuerdo a ley. Pero cuando desarrollamos las concesiones se les entrega en propiedad y se excluye cualquier posibilidad que el Estado sea corresponsable en la conducción y en la forma de explotación. 1. 2. No hay beneficios para las comunidades, no hay beneficios para los dueños de la superficie. Eso tiene que ser modificado. Pero en este caso no ha habido, en el caso concreto... Pero eso se negocia. Primero le han dado una cantidad... pregunto si no ha habido, porque... Ha habido, pero ha habido, digamos, en base a la presión y a la exigencia de las comunidades. Si las comunidades no reclamaban, no se les reconocía ningún derecho. Por eso, puede haber una solución en los próximos días y ojalá que lo haya, pero para hacer una solución estable y más duradera y que a su vez abarque a todos los sectores de la actividad minera, tiene que modificarse el régimen jurídico de explotación de los recursos minerales. ¿Por qué cree usted que es la Constitución lo que hay que cambiar para que la inversión privada, en este caso de minería, pueda llevarse a cabo de una manera apaciguada y útil para todos? En este caso, por lo demás, se ha dicho siempre que desde los años 8 y 9 era un modelo lo que Strata había sido, que era la empresa propietaria anterior. Han habido negociaciones con las comunidades, razón por la cual están en Javi Javi. Ese es un fondo que se ha concedido a 130 kilómetros de Apurímac, en otro departamento, en el Cusco, justamente como parte de los beneficios recibidos por las comunidades. Pero tal vez la solución que se da para que la comunidad se traslade al sitio, a Javi Javi, puede ser, digamos, una solución para ese conflicto. Pero nosotros queremos un ordenamiento jurídico y que parta de la Constitución que sea estable para todas las relaciones. Sí, ese es un problema que hay ahí. Revolución también. Pero y el socialismo. Pero en este caso lo que hay es una crisis concreta y que hay que resolver para evitar que esto pueda degenerar, que es el riesgo que conocemos que pasa en nuestro país con demasiada frecuencia. Bueno, entonces en inmediato hay que reconocer el derecho de las comunidades que tienen a participar en los beneficios de la explotación minera. ¿Pero alguien lo niega? ¿Acaso no han beneficiado ya de la explotación minera? Pero eso tiene que ser mucho más estable, porque mire, las soluciones que han habido, en un año se reconoce, les dan 10 millones de nuevos soles, el siguiente año 12, el siguiente año se les ofrece 30. ¿Y por qué no se puede multiplicar por 2, 3? ¿Por qué no se puede reducir? Tiene que haber mecanismos estables. Señor Eso es una situación que tiene que ver mucho más. ¿Usted piensa que ese es un tema constitucional? No. En eso discrepa, señor que sí, prioriza un cambio de la Constitución. Yo creo que se han manejado mal las cosas. Yo iría mucho más lejos, quizás. Yo creo, ante todo, deseo suerte al primer ministro y deseo suerte al gobierno, que el día jueves que vayan logren solucionar las cosas. Pero acá parte del principio, Fernando, usted es historiador también, usted conoce la historia del Perú. ¿Cuánto ganaba el empresario en la época del guano, de la riqueza del guano en el siglo XIX en el Perú? ¿Cuánto ganaba el empresario? ¿Cuánto ganaba el Estado? 1/3 el empresario, 2/3 del Estado. Durante los 50 años que duró el guano. ¿Cuánto gana? Y el guano era agotable y era una riqueza natural, era del Estado. O sea, el Estado le entregaba la concesión a los famosos concesionarios, entre ellos la Casa Dreyfus, por ejemplo, y ellos sacaban el guano, se lo llevaban a Europa, lo vendían y le entregaban al Estado 2/3. O sea, al Estado le entregaban 2/3 y ellos se quedaban con 1/3. O sea, el Estado recibía casi 70%, un poco menos, y ellos el 30%. ¿Cuánto recibe el Estado hoy día por la riqueza que sacan ellos? ¿Cuánto recibe? Al revés. El Estado 1/3 y ellos 2/3. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo. O sea, que nos aislamos de la comunidad internacional, dejamos de competir en esa materia. No, seguimos compitiendo. Ponemos obstáculos a la inversión extranjera. El Perú tiene más minerales que Chile. No competimos con Chile. Chile quizás en cobre, pero el Perú es un país... El cobre, estamos hablando sobre cobre. Produce más del doble que nosotros. Chile es un país monometálico, el Perú es un país plurimetálico. Entonces,
es que no es posible, Fernando, por favor, no es posible que hacer este saco tenga que pagar 30% por este saco y el señor que saca oro del Perú o cobre del Perú, del subsuelo, que es riqueza natural y agotable, pague lo mismo. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco, revisar nuestros sistemas. Ahora bien, volviendo al tema de las bambas. Las bambas, ha habido mucho entreguismo, lamentablemente. Fíjese usted, las bambas, cuando se transfiere a los chinos, debió pagar $2.000 millones de impuesto a la renta, el 30% de impuesto al capital, la ganancia de capital. ¿Cuánto pagó? 8%. El Perú se ahorró de cobrar $1.500 millones. La gente se preocupa en los gastos, en los bonos de semana de representación de 2.600 soles, pero no se preocupan de $1.900 millones que han dejado de cobrar los peruanos, que se pudo haberse hecho maravillas. Y finalmente, cuando se vende todo, cambian las condiciones, crean una carretera y eliminan el mineroducto. Yo creo que la solución es hacer un tren para desarrollar toda la zona e interconectarlo el tren con los trenes que ya existen a Puno, a Cusco, Arequipa, etc. O sea, continuar la famosa idea de Henry Mays que creó los trenes para sacar los minerales de la sierra. Pues ese es un proyecto del siglo XIX que está hoy día frustrado o digamos detenido. Entonces yo creo que hay que gastar algo de dinero. No puede haber 400 camiones que pasen todos los días por la puerta de tu casa, que van a ser 800, porque se va a duplicar la producción. O sea, cada minuto y medio por día va a pasar un camión con 45 toneladas cargando tierra, porque el concentrado es tierra finalmente. Entonces yo creo que hay que buscar una solución integral y a futuro. Bueno, el señor Quintanilla propone un cambio de la Constitución, hizo una vuelta al régimen del siglo XIX, pero yo quería que hablen sobre lo que está en curso ahora. ¿Ha hecho bien el gobierno negociar? ¿Podemos esperar razonablemente que el jueves estemos ante una solución? Dejando pendientes los temas de fondo, modelos de largo plazo y largo aliento. Pero yo espero que tengan éxito y los deseo éxito. Creo que efectivamente han podido negociar bajo otras condiciones y negociar allá, más allá que acá. Pero en todo caso, deseo que tengan suerte. Yo creo que está haciendo muy bien en negociar e ir allá y escucharlos, y entendamos que los reclamos de los comuneros de toda la zona de Las Bambas, Fuerabamba, ese reclamo de todos los peruanos. Así como ellos se sienten excluidos de los beneficios, los peruanos debíamos sentirnos excluidos de la forma como se explotan los recursos en la actualidad. Y cuando uno se plantea la modificación, nadie está planteando en que los privados se vayan, y no se van a ir. Si a un privado le dicen, ¿usted quiere ganar 80% o quiere tener 20%? Le va a decir siempre 80%. Pero si se negocia y se llega a un punto intermedio más razonable, van a aceptar también, porque al fin y al cabo lo que quiere el empresario es ganar y tener utilidades, y no estamos cuestionando de que tenga ellas, pero que tenga mucho más razonables y que comparta con el Perú. Antes de que venza el tiempo, quería preguntarle sobre otro tema. Hoy se han reconstruido las circunstancias del deslacrado ilegal que se hizo en las oficinas fiscales a principios de año. ¿Por qué en el factor Chávarri polarizó tanto nuestro país? Naturalmente esto en el contexto de una investigación judicial importantísima, la de Lava Jato, en la que requeríamos una fiscalía severa y plural, con todos el mismo rigor. Pero estamos ante un país excesivamente polarizado. ¿Y por qué Chávarri se volvió un factor que agravó esta polarización? Porque hay una concepción que tiene, en mi opinión, las fuerzas que tienen predominio o tienen en los últimos años predominio político, es que conciben la política como la derrota al adversario y no como la necesidad de buscar acuerdos con el adversario. Nosotros planteamos que la política debe buscar acuerdos con el adversario y no partir como punto primero la derrota y liquidación. ¿Y eso qué cosa quiere decir? ¿Que la Fiscalía ha sido concebida como una fuerza, como un arma contra el adversario? Ha sido un instrumento. Ciertamente Chávarri ha sometido a la Fiscalía, que es parte de uno de los poderes del Estado, es autónoma constitucionalmente, al servicio, digamos, de las aspiraciones que tenía el fujimorismo de que no se actuaran y conocieran las pruebas que podían incriminar a sus dirigentes. Creo que la coyuntura política en los últimos par de años está asignada por ese temor que tienen los dirigentes de Fuerza Popular
y algunos dirigentes del APRA de que se actúen las pruebas que corroboren las sospechas que tienen la mayoría de los peruanos, que ellos son culpables de corrupción en esos hechos. Señor García Belaúnde, su punto de vista. Yo creo que lo que ha salido hoy día, ¿no? Me parece que es importantísimo para una revisión de la acusación que se ha hecho, ¿no? Me parece que es fundamental. ¿Qué es lo que ha salido ahora? Explíquelos a nuestros televidentes. Ha salido una información sobre cómo fue todo el deslacrado de la oficina, ¿no? Y por lo tanto, si es así, yo creo que es una información adicional a la que ha estado circulando antes y por lo tanto podría servir perfectamente bien para presentar una denuncia o pedir la reconciliación de la denuncia añadiendo estos tipos de elementos nuevos y poderla procesar. Porque el argumento que se usó para no levantar la inmunidad y para no proceder a hacer una acusación constitucional contra Chávarri es que este procedimiento fiscal no tenía un fundamento porque era un fiscal inferior que se había arrogado el derecho de investigar a un fiscal supremo. Por eso mismo, lo que ha salido hoy día, según parece, es clarísimo y por tanto me parece que esto desvirtúa un poco. No sé si desvirtúa, pero en todo caso añade un elemento adicional. ¿Usted sería partidario de que la comisión que decidió archivar el caso Chávarri en este aspecto, hay otros pendientes? Es que acá hay dos. Se ha revisado. Acá hay dos soluciones. O se revisa en la segunda instancia, que es la comisión permanente, que puede revisarlo, o se presenta una nueva denuncia más completa, ¿no? En fin, tendrá que. Yo creo que Tomlin tiene que revisarse y corregirse, y tiene que finalmente autorizarse el levantamiento de la inmunidad y el pase a la acusación constitucional. Puede ser la fórmula que plantea Víctor Andrés García Belaúnde, o una nueva acusación constitucional o una revisión, pero eso tiene que darse sí o sí. Si no, no avanzamos en recuperar la confianza de los peruanos. Constato entonces que las afinidades se multiplican entre el centro de Acción Populista y la izquierda del Nuevo Perú. ¿Será porque se acercan las elecciones parlamentarias o no? ¿Tendrá algo que ver o no? Yo espero que en las elecciones para la mesa directiva no lo encuentre a Víctor Andrés Belaúnde en el otro lado de las alianzas. No, espero que no se alíe con el fujimorismo. Nunca. No lo he hecho antes, no lo voy a hacer ahora. Espero que no. Gracias. Antes de que se vayan, quisiera que vean con nosotros una plaqueta que da cuenta de una situación de agresión a una periodista. Es urgente, dice el Ministerio Público. Abrió 30 días de investigación fiscal a Luis Daveloa Lengua por el presunto delito de violencia psicológica en agravio de su expareja. Es un tema doloroso, tiene que ver con la vida de las parejas y con un periodista conocido en nuestro medio. Sobre su caso, como sobre todo el resto, lo que queremos es que haya una justicia independiente, profesional y rigurosa. Muchas gracias por su presencia, señores congresistas. Tienen pleno mañana y tienen pleno pasado mañana. Daremos seguimiento a su actitud durante esos dos plenos. Muchas gracias por estar acá. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre otro tema, temas educativos y las objeciones que hay sobre el enfoque de género en el currículum que ha sido validado por la Corte Suprema. Hacemos una pausa primero. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Y luego te besé y me... BBVA Continental presenta 4 latidos. No te pierdas este 25 de mayo a Camila y Sin Bandera. Por primera vez juntos compartiendo escenario. Compra tus entradas en Teleticket de Won y Metro y aprovecha el 15% de descuento con tu tarjeta BBVA Banco Continental hasta el 21 de abril. Vive una noche soñada este 25 de mayo en el Jockey Club. Camila y Sin Bandera. 4 latidos Tour. Viajar con Despegar es wow. Surfear en Río, wow. Esquiar en Santiago, wow. Y los precios que encontrarás en el Cyber Wow de Despegar serán super wow. Además, 20% de descuento con tarjetas de crédito Interbank en vuelos y alojamientos internacionales exclusivo a Despegar, vivir viajando.
Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Mucho se ha discutido estos últimos días sobre el enfoque de género en el currículo escolar, en el ministerio. Lo que explica es que se trata de educar a nuestros niños en el contexto de ciertos valores, entre los cuales se prioriza también la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay quienes rechazan una decisión tomada por la Corte Suprema y consideran, en las versiones más extremas de esta crítica, que hay una voluntad de algunos funcionarios del ministerio, quizás de las más altas, de homosexualizar a nuestros niños. Esta idea, este prejuicio, esta acusación, no es un tema peruano, es un tema mundial. Hace 2 semanas ha tenido lugar en Italia un Congreso Mundial por la Familia, con la participación de una personalidad norteamericana, Brian Brown, un cuáquero convertido al catolicismo, y con financiamiento de autoridades religiosas ortodoxas venidas de Rusia. Esto ha sido respaldado por un sector del gobierno italiano, sector conservador, el ministro del Interior, Salvini, con la oposición explícita de su primer ministro y del otro viceprimer ministro italiano. De manera que estamos ante un tema que existe en Europa, que existe en Rusia, que existe en Estados Unidos y que tiene su reflejo acá. Una de las instituciones que encarga, que asume esta crítica contra el llamado enfoque de género es la Asociación Padres en Acción, cuyo abogado Alberto González está con nosotros. Junto a él hemos invitado al señor Martín Vegas, educador y miembro del Consejo Nacional de Educación, que nos dirá su punto de vista. Señor González, explíquenos por favor qué cosa es Padres en Acción. En primer término, agradecerte, Fernando, por la invitación. Y yendo de frente a la respuesta, Padres en Acción es un colectivo ciudadano que se encuentra conformado por una serie de profesionales, todos ellos, con grados académicos de rigor y padres de familia. ¿Solo profesionales? En realidad existen también personas que no han concluido los estudios universitarios, pero en todo caso sí estamos vinculados y están vinculados ellos todos en esta común necesidad de tutelar y cuidar qué cosa es lo que se quieren enseñar a sus hijos, ¿no? De acuerdo. ¿Existe desde cuándo y qué representatividad tiene? Mire, el movimiento existe hace aproximadamente 4 años como una respuesta a todo el crecimiento y la invasión de organismos no gubernamentales que de una u otra manera han venido desarrollando con toda libertad en nuestro país y realizando toda una serie de actividades que de una u otra manera consideran ellos iban violentando las costumbres, las tradiciones y los valores que posee nuestro país. ¿Quiénes consideran? Los padres en acción que usted defiende judicialmente. Correcto, así es. ¿Creen que se están violentando nuestras costumbres y nuestros valores? Correcto, así es. ¿Cuáles costumbres y cuáles valores, por ejemplo? La sociedad peruana es una sociedad judeocristiana, heredera de lo que se denomina y se conoce como civilización cristiana, por un lado, y esto de acá lo tenemos impregnado dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, que se refleja por el derecho romano, que es lo que nosotros conocemos. Todas las instituciones que actualmente lleva y maneja nuestro Código Civil son instituciones romanas y cristianas. ¿Usted piensa que nuestro derecho positivo debe excluir el uso de la palabra género?
A ver, en primer término, la palabra género es una palabra común y corriente que denomina al conjunto de una especie, ¿no? En este caso, respecto al género humano, vamos a tener nosotros, de acuerdo a la biología, que tenemos por un lado el masculino y por otro lado género masculino y género femenino. A usted no le choca en consecuencia, como algunas personas en principio, que consideran que hay que decir sexo y no género. En principio, la terminología no es un asunto que le haga problema a Padres en Acción, ¿no? Pero para que quede claro cuál es la diferencia, quisiera preguntarle. Yo uso corbata, usted también, el señor no. ¿Usamos corbata nosotros porque somos del sexo masculino o del género masculino? Usamos corbata porque es una costumbre. ¿De quién? Una costumbre, en este caso, de la civilización ¿Del sexo masculino? Porque las mujeres usan poco, ¿no? Pero en todo caso ese es un tema de costumbre, ¿no? No es una cuestión de principios y valores que va mucho más allá de eso. Lo que yo quiero es comprender si las prácticas de los hombres y de las mujeres están construidas culturalmente también, o somos pura fisiología. Corbata, por ejemplo. El ser humano es un conjunto de biología con costumbres adquiridas. Eso es una cuestión evidente. He visto que en los ambientes que consideran que se quiere homosexualizar a sus hijos tienden a excluir toda forma de construcción cultural. Quieren usar la palabra sexo. A ver, aprovecho para rebatir ese punto. Si es que hay alguien que haya dicho eso, por lo menos de Padres en Acción, lo dudo mucho. No, yo no he dicho de por eso. Lo dudo mucho, o por lo menos de quienes nosotros representamos. Nosotros consideramos que lo que está ocurriendo no es la homosexualización, sino la hipersexualización, que es completamente distinto. Pero consideramos que concretamente, y para dejar de una vez esto acá deslindado, que las personas homosexuales son tan dignas como nosotros. De acuerdo. Y que tienen exactamente igual derecho que cualquier hombre, que cualquier mujer. De acuerdo. Hemos comprendido su punto de vista. Señor Vega, yo lo que he visto a nivel internacional es que se constata una desorientación de muchos padres, en parte producida por el Internet y las redes sociales. Es muy difícil en todas partes del mundo, menos en China y quizá en Corea del Norte, evitar que jóvenes y niños accedan a imágenes que en nuestra época, en la mía por lo menos, hubiera sido imposible. Esto genera un desafío pedagógico en las familias y al mismo tiempo constatamos a nivel mundial que aumenta el feminicidio. Estoy seguro que el señor estará de acuerdo con estos datos, ¿no es cierto? Maltrato a la mujer. Y hay una conciencia que se ha hecho universal de que esto no puede continuar así. Lo sabemos cruelmente en nuestro país. Explíquenos, por favor, ¿cómo percibe usted en este contexto mundial la aparición de grupos como el que representa el señor, que ha dado muestras de mucha moderación en sus críticas, pero sabemos que hay otros que no, que están verdaderamente lanzando una cruzada con ciertas connotaciones de conspiración, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, creo que yo siempre, y en el Consejo Nacional de Educación, que es un organismo independiente del Ministerio de Educación, pero que vela un poco por las políticas educativas, pensamos de que es más lo que nos une que aquello que nos divide. Y tal vez solo quedarnos en las etiquetas genera este tipo de situaciones, ¿no? Unos acusándose a los otros. Digamos, el respeto a la Constitución, como ha mencionado acá su compañero en el panel, es un punto que tendremos en común. Entonces, si hay una sentencia que fue pedida por Padres en Acción y hay una decisión judicial, pues hay que acatar la ley hasta que... Bueno, parece que van a presentar un recurso. Pero digamos, en este momento hay una determinación, ¿no? Igual feminicidio, yo creo que también podríamos plantear que hay un objetivo educativo de evitar que los colegios sean lugares de discriminación y de violencia. 63% de los adolescentes en el Perú declaran que han sufrido violencia o en el colegio o en la familia. O sea, es un tema tan grave como si aprenden o no matemáticas, ¿no? Y creo que ahí también podemos, digamos, en esos puntos estar de acuerdo, ¿no?
Ahora, estos grupos creo que tienen una doble explicación. También podría compartir efectivamente de que esta mirada a la sexualidad desde un punto de vista más de convertir a las personas en objetos es algo que también podemos perfectamente compartir. Un consenso entre los pedagogos, ¿no? Así es, y no solo por internet, o sea, a esta hora estoy seguro que hay algún programa de televisión que está mostrando a la mujer o al hombre como un objeto sexual. Ni siquiera, y seguramente vemos titulares de... La hipersexualización a la que ha hecho referencia el señor Vega. Entonces, ese es un reto que sin duda las familias nos es difícil manejar, ¿no? Y puede haber una desconfianza de lo que hace el Estado, digamos, como un regulador de ese aspecto. En mi opinión y la del Consejo Nacional de Educación, hay dos responsabilidades, de las familias, pero también del Estado, porque temas como el que he mencionado, sea de la hipersexualización o sea el de evitar la violencia que hoy existe, que es tan grave en el Perú, hay una responsabilidad en la escuela y hay una responsabilidad en la familia, ¿no? Y creo que hay un reto de explicar y ver cómo trabajar de manera más articulada ambos para enfrentar problemas que sin duda existen en este campo, ¿no? Señor González, usted ha hablado de civilización cristiana y ha desarrollado, sin embargo, después un razonamiento laico. Yo no sé si su asociación sea religiosa o sea plural, no, es una... pero ahora nos lo dirá. Pero hay quienes sostienen la ley de Dios está por encima de la ley humana. Dios decidió esto y nadie puede corregirlo. A ver, vamos por partes. En primer término, Padres en Acción es una asociación laica, que puede haber que existan personas que practiquen la religión católica. ¿Correcto? Eso en primer término. U otras religiones. Por supuesto. Lo que une a Padres en Acción es la voluntad de poder dedicarse a luchar por los valores y los principios de la civilización cristiana y que estos se impartan en sus hijos y en las familias, de acuerdo a la Constitución. Ahora bien, lo que nosotros consideramos a raíz de la demanda que se interpone, no solamente es el asunto de la hipersexualización, Fernando, sino también la defensa del derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores, a nuestras costumbres y a nuestras creencias, lo que lamentablemente este gobierno y el gobierno pasado no lo ha permitido. ¿En qué puntos cree usted que el gobierno actual y el pasado no han permitido que eduquen ustedes a sus hijos, nosotros todos, de acuerdo al marco de nuestra Constitución? Se ha articulado de una manera impresionante la respuesta por parte del Ministerio de Educación respecto a, en este caso concreto, los mandatos judiciales. En enero del año 2018, la primera Sala Civil de Lima otorga una medida cautelar por la cual prohíbe al Ministerio de Educación imprimir los textos escolares por un lado y por otro lado prohíbe que se enseñe a los docentes en el denominado enfoque de género. En espera de un fallo de la Corte Suprema. Una medida cautelar es una decisión judicial que se acata inmediatamente. Sí. Usted ha vivido, creo yo, como 20 o 30 años en Alemania. Bastante. Sí. Quisiera saber, y que usted me permita una pregunta, ¿qué sucede si un ministro de Estado desacata un mandato judicial? Yo voy a trasladar la pregunta a Nacional Vegas, que conoce estos aspectos mejor que yo. O sea, evidentemente, si hay una decisión judicial hay que acatarla, que es lo que estamos conversando. Yo no podría hacer no tengo, digamos, el dato exacto de cuándo se hizo una u otra acción. Lo que sí creo es que hoy sí tenemos una decisión judicial clara y lo que tenemos es que avanzar hacia adelante y mirar estos temas, sean los que estamos de acuerdo y en aquellos donde hay controversia, veamos una ruta para darle un lugar. Pero tal vez podría haber una discrepancia, por ejemplo, en el sentido de que... Lo que pasa, Fernando, y yo agradezco la oportunidad de estar al lado de un docente. Al revés, le agradecemos a usted que venga a dar su punto de vista. Pero le explico lo siguiente, lo que sucede es que lo que viene sucediendo en este momento en nuestro país es profundamente grave. Había una resolución cautelar en enero del 2018 que prohibía la impresión de los textos escolares y en julio del 2018, con mandato judicial, el Ministerio de Educación, al mando del exministro Alfaro, mandó a imprimir esos textos. ¿Eso qué ha ocasionado? Que se oculte el famoso link y el contenido prohibido por mandato judicial por un lado y 18 millones de soles que actualmente se encuentran comprometidos.
si es que los ministros de Estado no son los que educan con el ejemplo a nuestros niños y a nosotros, que en todo caso somos los ciudadanos, entonces, ¿de quién podemos esperar nosotros los ejemplos? Nos ha dicho demasiadas cosas a la vez. Señor Vega, su comentario sobre lo afirmado por el abogado. Bueno, hasta donde sé, la medida cautelar